Listo. Buenas noches con todos y todas. Gracias por su presencia en este taller. Agradecer a todos su conexión, su tiempo el día de hoy. Me permito dar inicio al taller respecto a la asignatura Practicum 1 como parte del proceso de formación de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Este taller está orientado precisamente a socializar respecto a los derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. Quisiera avanzar con la presentación y dar un espacio al final para poder abrir a un entorno de preguntas y con ello poder solventar cualquier inquietud que puedan tener. ¿Me permiten? Avanzamos. Permítanme, por favor. Listo. Bueno, el primer tema tiene que ver con por qué es importante los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes. Es necesario empezar con una estadística identificando que 8 de cada 10 niños y niñas adolescentes en América Latina usan Internet a diario, muchas veces sin supervisión ni conocimiento de sus derechos en entornos digitales. Para ello, es necesario poner en contexto qué son los derechos digitales. Estos son derechos humanos clásicos que se refiere a la intimidad, a la imagen, al honor y la protección de datos aplicados al entorno digital. Livingstone identifican 3 pilares fundamentales en torno a derechos digitales y se refiere a protección, provisión y participación que el Estado y la familia deben garantizar. Entiendo que nuestra ciudadanía no está familiarizada con el marco normativo, pero precisamente este taller tiene como propósito introducirlos a esta línea de conocimiento de los derechos y aquella norma que cubre los mismos. Tenemos tanto a la Constitución, al Código de la Niñez y la Adolescencia, a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes y la observación general, el número 25 de las Naciones Unidas. En ellos están citados un sinnúmero de derechos. En el marco nacional, el derecho fundamental se refiere al interés superior y la protección de datos, el derecho a la dignidad, a la privacidad, entre otros. Recomendaciones prácticas que debo plantearles para efectos de garantizar estos derechos para estudiantes, como el aforo que me acompaña esta noche, principalmente configurar perfiles privados y no aceptar desconocidos. Pensamos antes de publicar, recuerden que la huella digital es permanente, no se puede borrar, jamás compartir fotografías íntimas ni con su pareja, no publicar uniforme, colegio, dirección ni rutinas en tiempo real. Y en el caso de que haya acoso, guarde las capturas de pantalla y comparta con un adulto de confianza esta situación. En realidad es necesario que conozcan sus derechos para en esa línea poder exigir eliminación de fotos y datos, ¿sí? Para padres de familia, cuando asuman este rol, los jóvenes y jóvenes que nos acompañan, vigilar el permiso al niño, niña y adolescente antes de publicar fotos o videos suyos, seguir una política pública por un Internet segura para este segmento de la población, un uso sano, un uso seguro, un uso constructivo. Usar controles parentales con diálogo. La vigilancia sin conversación genera ocultamiento. Esta es una de las situaciones más recurrentes en nuestro entorno, precisamente cuando no tenemos control ni vigilancia de lo que realizan nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, sin vigilancia, sin supervisión. Desactivar la geolocalización por defecto en dispositivos infantiles, enseñar con el ejemplo. Nuestra forma de usar el celular es el primer modelo y evidentemente hablaremos más adelante de la ruta de denuncia. En nuestro medio, en el ámbito ecuatoriano, tenemos una organización como la DINAPEN, la Junta Cantonal o el ECU 911 ante vulneraciones. Para concluir este primer tema, básicamente ideas concretas para llevar a casa y aplicar en nuestro contexto. Primero, los derechos digitales son derechos humanos autónomos reconocidos por la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, exigibles dentro y fuera de la red.
que la protección de este segmento de la población vulnerable en línea es corresponsabilidad de todos, del Estado, de la familia, y las plataformas comparten obligaciones. Todos compartimos obligaciones conforme a la política pública por una Internet segura y lo que mencionan los autores hoy en día en literatura. Y la tercera recomendación se refiere a la prevención. Prevenir exige educar, no solo prohibir. Formar ciudadanía digital en el marco de la alfabetización, un diálogo familiar y conocimiento jurídico es más eficaz que cualquier app de control parental, ¿sí? Para cerrar este primer tema, pues podemos destacar esta frase importante que nos dice que el Internet abre oportunidades, pero también amplifica riesgos. La pregunta no es si los niños y niñas y adolescentes estarán en línea, sino cómo garantizamos sus derechos cuando lo estén. En este marco, avanzamos hacia el próximo tema que tiene que ver ya con la violencia digital, los tipos de violencia, riesgos y consecuencias jurídicas. La violencia digital, pues empezamos con un dato importante, una estadística. Entre el 15 y el 40% es la prevalencia de cibervictimización en adolescentes según revisiones internacionales, ¿sí? En Ecuador, las mujeres están 24 veces más expuestas al acoso digital. Y en esta línea es importante rescatar el concepto, que es violencia digital es toda conducta agresiva, intimidatoria o sexual ejercida mediante tecnologías. DUM, en el 2020, la denomina violencia facilitada por la tecnología y advierte que su consecuencia más grave es el silenciamiento de las víctimas. En este sentido, hay diferentes tipos de violencia digital. Grooming, que se refiere a cuando un adulto genera perfiles falsos de adolescentes y empieza y entabla relaciones de amistad o conversaciones con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? El ciberacoso, el sexting no consentido, la sextorsión, el doxing, las deepfakes. Todos estos tipos se refiere a violencia digital que están, de hecho, muy recurrentes en nuestro contexto, en nuestro ámbito y cada vez más cerca de nuestros hogares. El marco normativo que regula o que controla este tipo de actos es el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Que aborda aquello que tiene que ver a la violación a la intimidad y delitos informáticos. La ley orgánica, lo diré inmediatamente, se me sale del recuerdo, pero se refiere a la violencia en el ámbito mediático y cibernético. La ley orgánica de protección de datos personales hoy en día muy vigente y se refiere en aquel articulado en el marco del tratamiento ilegal y régimen sancionatorio. Y la ley MICA, que deriva de una investigación o de la literatura argentina en el 2020, refiriéndose a la prevención y concienciación del grooming contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, tenemos un marco normativo tanto nacional como internacional que regula y que castiga y atiende casos de violencia digital. ¿Cómo prevenir y responder a la violencia digital? Y es necesario entenderlo desde de las dos posiciones. Para estudiantes o jóvenes, no respondan al agresor, guarden capturas con fecha y nombre del usuario antes de bloquear, use botones de reporte de cada plataforma para retiro urgente, cuéntele a un adulto de confianza, refiriéndose a familia, docentes, orientador o al DC de la unidad educativa. Nunca envíe ni reenvíe material íntimo porque también tiene consecuencias legales. No solamente lo tiene quien genera el material, quien lo envía, sino que también quien lo reenvía, ¿sí? Ello está contemplado en la normativa que sanciona quienes intervienen en el proceso de reenvío de fotografías. Y si eres víctima, no borre los mensajes, la evidencia es clave para denunciar. Y para padres de familia, y cuando estemos en ese rol, precisamente hablar de violencia digital en casa desde edades tempranas, sin moralizar,
aprender y monitorear las plataformas que usan nuestros hijos. No podemos proteger lo que no conocemos. Estar muy pendiente de aquellos cambios emocionales, refiriéndome a aislamiento, insomnio, bajo rendimiento, nunca culpar a la víctima, la responsabilidad es del agresor y buscar apoyo psicológico y denuncia sin borrar la evidencia. En el Ecuador hay una ruta de denuncia para este tipo de casos, principalmente y cuando se trata de una emergencia, acudir al 911 en la Fiscalía General, en el número 1800 delito. En la DINAPEN tenemos a nivel local, en nuestra ciudad, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, una unidad judicial especializada en violencia contra la mujer. Es decir, hay instancias, hay instituciones y hay protocolos de atención suficientemente claros y establecidos para a quién acudir en este caso en este tipo de caso, perdón. Como conclusiones concretas de este segundo tema, 4 ideas: que la violencia digital no es violencia real, impacta en la salud mental, el rendimiento académico y en casos extremos, y por supuesto también en la vida, que el Ecuador cuenta con herramientas jurídicas suficientes, ¿sí? Hemos hablado y abordado todo el normativo, todos los cuerpos legales que cubren a las víctimas y que sancionan a quien también son parte de, de este tipo de delitos, ¿sí? Am, la prevención, prevenir requiere educación emocional y digital, por supuesto. Estrategias psicoeducativas son más eficaces que el control técnico aislado, así lo menciona de hecho la literatura, y la víctima nunca es responsable. Romper el silencio, preservar la evidencia y acompañar a la víctima son condiciones para la reparación. Sin más, esta frase es necesario mencionarla para cerrar este tema número 2 y se refiere a que la consecuencia más grave de la violencia digital no es el ataque puntual, sino el silenciamiento sistemático de las voces de las víctimas en el espacio digital. En esa línea, avanzamos hacia el próximo tema que tiene que ver con la protección de datos personales en Ecuador, del daño individual al marco que protege la información de toda persona. Bueno, en nuestro país sabemos existe un cuerpo normativo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Por qué nuestros datos personales valen tanto? ¿Sí? Según el artículo 66, nuestros datos, la Constitución del Ecuador reconoce la protección de datos como derecho fundamental autónomo. ¿Sí? La Ley Orgánica de Protección de Datos lo desarrolla. ¿Sí? En este sentido, es necesario entender qué es un dato personal. Un dato personal es toda información que identifica a una persona natural, directa o indirectamente, ¿sí? Esto lo menciona en el artículo 4, mientras que Palazzi en el 2021 destaca que la protección de datos es un derecho autónomo que garantiza la autodeterminación informativa, ¿sí? Tenemos en este marco normativo los derechos ARCO, más que se refiere al acceso, la rectificación, la cancelación, la oposición, la portabilidad y la educación digital, ¿sí? Como lo podemos ver en la parte inferior de la lámina, el marco normativo clave es la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos que está en vigencia, el Memorándum de Montevideo y un reglamento emitido en el 2016 por la Unión Europea y sobre el cual se basó la Ley Orgánica de Protección de Datos ecuatoriana. ¿Cómo proteger nuestros datos y evitar su vulneración? Para estudiantes, ¿qué recomendaciones prácticas puedo darles? Leer las políticas de privacidad antes de instalar la aplicación, rechazar los permisos innecesarios. Permítanme un segundito. Rechazar los permisos innecesarios, usar contraseñas únicas y la verificación en 2 pasos, desactivar la geolocalización y revisar etiquetas EXIF en fotos. Las etiquetas de EXIF se refiere a aquellos permisos que está configurado por default en los dispositivos que muestran los detalles de la fotografía, lugar, hora, fechas, detalles que es probable, es mejor
invisibilizarlos o desactivarlos, ¿sí? No entregar su cédula ni foto de carnet en cualquier sitio, ejercer nuestros derechos ARCO puede exigir acceso o eliminación gratis. Como mencionaba, estos derechos ARCO son el conjunto de garantías que permiten controlar el uso de nuestra información personal. Corresponde a las siglas acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y para padres de familia, precisamente, los datos de un niña y adolescente son sensibles, exigen consentimiento parental, ¿sí? Eso lo menciona el artículo 22 de la ley. Se precisa leer los formularios escolares, pregunta qué datos se piden, para qué y quién accede. Es necesario entenderlo, tener claro quién manipula y maneja estos datos, configurar cuentas familiares. Tenemos un sinnúmero de alternativas, el Family Link, Screen Time o Microsoft Family son herramientas que nos permiten tener control respecto a lo que nuestros jóvenes están observando y qué aplicaciones están utilizando. Guardar los comprobantes de consentimiento, hacemos capturas de pantalla al aceptar estas políticas, que hoy es muy recurrente en cualquier espacio o página web a la que accedemos, pues siempre nos solicita un consentimiento, una aceptación de que nuestros datos sean expuestos, siempre tener pendiente qué es lo que estamos aceptando. Y denunciar filtraciones ante la Superintendencia de Protección de Datos. ¿Cómo ejercemos estos derechos ARCO? Identificamos al responsable del tratamiento de los datos, enviamos una solicitud escrita, el plazo de respuesta es de 15 días hábiles y si no responde, pues emprendemos una denuncia ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. 4 ideas clave que me deja este tema, principalmente que la protección de datos es un derecho fundamental autónomo, reconocido en la Constitución principalmente y en la Ley Orgánica de Protección de Datos como garantía de la autodeterminación informativa. 2, que el consentimiento informado es el eje central, ¿sí? Sin base legítima, el tratamiento de datos es ilícito. El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. 3, que los datos de los niños, niñas y adolescentes reciben protección reforzada. Su tratamiento exige consentimiento parental y medidas técnicas especiales. Y finalmente, cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es obligación, no una recomendación. Nuestra sesión está por terminar, no sin antes dejarlos con este cierre, que esta frase importante que me dice que la protección de datos personales no es un trámite burocrático, es la garantía jurídica de la autodeterminación informativa, base de la libertad en la era digital. Hemos abordado 3 temas, una misma idea. Tenemos acá, les expongo todas las referencias consolidadas de los 3 temas en el marco de la doctrina, la normativa y política pública y aquella reglamentación derivada de organismos internacionales. Para quedarnos nada más quisiera eh, mencionarles que el Ministerio del Interior expuso una guía para reportar contenido inapropiado en plataformas digitales a propósito de su futuro rol en esta sociedad. Les invito a que puedan hacer una captura de pantalla, o remitiré por este chat el link para que puedan observar este documento, puedan hacer clic en el link y puedan ayudarnos a socializar este proceso en el que nos encontramos. Voy a pedir, por favor, voy a hacer una captura de pantalla de los participantes. Sin más, quiero agradecerles a todos. Permítanme, voy a hacer una captura de pantalla de los participantes. Si en este momento me ayudan encendiendo sus cámaras como proceso final o como actividad final, les agradecería muchísimo. Muy gentiles. Muy gentiles, muy gentiles. Gracias, muy amables. Espero el tema les haya parecido interesante. Es fundamental ir concienciando este proceso. Permítanme, hago una captura de pantalla.
Un momento, no se me vayan, no se me vayan. Voy a hacer otra captura en caso de que esta no sea suficiente. Y con esto no quiero más que me queda agradecerles a todos y todas por su conexión, muy amables por su tiempo, su predisposición. Doy por concluida la sesión. Una excelente noche. Hasta luego, profe. Una Que linda estén noche. bien. Linda noche, gracias.